todo eso, de que era la tribu de Benjamín, de que fue circuncidado al 8º día, de que era un fariseo, de que cumplía la ley. Para él, todas estas cosas son basura. Todo para la gloria de Dios. Bueno, mis hermanos, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos ha dado un mensaje fuerte con esta carta a los filipenses. 3 puntos importantes que nos ha hablado la carta y que no debemos pasar por alto, ¿verdad? Y que debemos tener en cuenta para seguir avanzando en ella. Es primero que nuestro vivir es Cristo. Y encontramos a Pablo diciendo frases como: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo o si muero, que Cristo sea exaltado. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. También el Espíritu Santo hablándonos allí a través del apóstol Pablo. Segundo punto, que deberíamos vivir a la manera de Cristo. Escuchamos al apóstol Pablo describir cosas como: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. También está plasmado en esta carta: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y nos remataron en esa ocasión con: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, y nos ponen y nos describen la actitud de Cristo. Tercer punto, también nos ha hablado de que vivamos como la luz de este mundo. Lo primero que nos dijo Pablo allí es: lleven a cabo su salvación con temor y temblor. O sea, que le demos el valor que tiene la salvación en nuestra vida. En este mundo ustedes brillan como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida, como también nos dijo y nos enseñó sobre 2 grandes ejemplos de hombres que vivían en la luz, que eran Timoteo y Epafrodito. Y teniendo en consideración esta enseñanza, entonces podemos seguir avanzando en la carta. Vamos a Filipenses capítulo 3 y vamos al versículo 1. Filipenses 3:1 dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Otras versiones dice: gócense en el Señor. Porque es un deber para nosotros como cristianos el cultivar el gozo. Un cristiano que usted lo ve siempre triste, ¿será cristiano? Un cristiano que siempre está desanimado, ¿será cristiano? Un cristiano que siempre está viendo más los problemas y las cosas que pasan a su alrededor que poner su mirada en Cristo, ¿será un cristiano? ¿Por qué yo debo cultivar el gozo? Es simple: porque nuestro gozo es parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo no es una alegría que yo tengo al momento que me pasó y ya se acabó. No, el gozo es parte de ese fruto que el Espíritu Santo va dándonos a nosotros. ¿Qué tipo de gozo es este que nos habla aquí el apóstol Pablo? Bueno, ese tipo de gozo es un gozo profundo. Es un gozo que yo no puedo explicar con palabras. Es un gozo que es permanente, no pasa, no depende de ninguna circunstancia externa. Este gozo es contagioso. ¿Sabe? Cuando usted llega al trabajo, usted llega al liceo, al colegio, a la panadería, al mercado, a donde usted vaya, cuando usted llega, usted siempre tiene esa alegría. Y el que está ahí todo triste, cuando usted comienza a hablar con esa persona usted termina animándola. Porque este gozo es contagioso. Este gozo no depende de lo que me esté pasando o de una circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque nos sentimos así, porque sabemos, entendemos, creemos que Dios tiene el control de todas las cosas en mi vida. Este gozo no depende de las circunstancias, no depende de situaciones, depende de Dios. Alégrense en el Señor. Ay, hermano, que usted no sabe lo que... No, mire, yo no sé lo que usted está pasando, puede ser verdad.
Pero Cristo, a pesar de lo que pasó, Él estaba gozoso. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su Padre tenía el control de todas las cosas. Y que Él iba a morir en la cruz. Sí. Y que Él iba a pagar por nuestros pecados. Sí. Y que la ira, el puño de Dios, de su justicia, lo iba a aplastar. Como lo veíamos no hace mucho, en la predica de nuestro hermano Henger, ¿verdad? Él sabía que Dios, su Padre, lo iba a resucitar y Él iba a salir victorioso, iba a tener la victoria sobre la muerte y el pecado. Gócense en el Señor. Y Él dice, para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo y a ustedes les da seguridad. Y algunas personas a veces vienen a la iglesia y dicen, ay, el pastor está volviendo a decir lo mismo. Ustedes saben que yo hablo mucho de lo que hace la palabra de Dios en nosotros, ¿verdad? Que nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Y también hablo mucho de la obra santificadora que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Y después usted me escuchará decir, viene el hermano Javier a decirnos lo mismo. Pero es necesario que estemos repitiendo las enseñanzas fundamentales de nuestra fe, porque nosotros somos rápidos para olvidar. Por eso la doctrina bíblica se repite constantemente en todo el libro. Desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a ver que se repiten las doctrinas, se repiten las doctrinas, se repiten las doctrinas. Es necesario la repetición. Si yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿a qué predicamos? ¿Qué enseñamos hace 3 domingos atrás? La mayoría de ustedes no se va a acordar. No vea sus apuntes. ¿Qué predicamos hace 3 domingos atrás? Ustedes así predicaron la semana pasada, creo que fue. Porque somos rápidos para olvidar. Y el apóstol dice, a repetirlo, esto les da seguridad, pero ¿cuál es el peligro? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienen que repetirnos las cosas para darnos seguridad? Bueno, mire lo que pasó con la iglesia de Gálatas, Gálatas 1:6. Dice Pablo, me asombra que tan pronto se hayan alejado, hayan abandonado, se hayan apartado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando yo dejo de repetir, cuando yo dejo de recordar, la gente normalmente se le olvida el verdadero mensaje. Comienza a creer y a practicar otras enseñanzas. Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos estar repitiendo siempre para crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esto es tan importante que Dios lo ordenó. Deuteronomio 6:9 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. ¿Cómo yo me puedo grabar en el corazón las palabras de Dios? Sí. Escuchándola una vez. Tengo que estar escuchándola constantemente para yo poderlas atesorar, guardar en mi corazón. Dice, incúlcasela continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando se acuesten, cuando se levante. Continuamente. Eso es repetición. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Para que haya repetición por todos lados y no te olvides. Deuteronomio 6:9. Ahora, vea lo que le dijo a Josué. Y eso está registrado en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, que siempre estés hablando de ¿qué? Del libro de la ley. Sino que de día y de noche medites en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un mandato de Dios que estemos repitiendo,
Repitiendo. Salmo 1:2 nos habla que el hombre bienaventurado no sigue el camino ni el consejo de los malvados, sino que en la ley del Señor se deleita de día. Pastor, ¿y por qué usted está repitiendo? Para que no te desvíes del verdadero mensaje. Para que la iglesia no se vaya a practicar falsas enseñanzas. Por eso repetimos. Hay una serie del Evangelio que hicimos hace tiempo. Y le decía a mi hermano Genji, esa serie hay que repetirla, aunque sea 2 veces al año. Al principio de año y allá casi a final de año. Porque somos rápidos para olvidar. ¿Y sabe qué no se nos puede olvidar? La gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Por eso Pedro dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Enfóquense en eso. Pablo nos acaba de decir, cuiden su salvación con temor y temblor. O sea, crezcan en ella, valórenla. Escribe en el libro de Efesios, recuerda que simboliza que la salvación es el casco que nos ponemos para que mantengan nuestros pensamientos, para que mantengan orden en nuestra cabeza. Todo basado en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Y aquí Pablo va a subir un poquito el nivel. Dice, cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Y usted va a decir, ¿cuáles perros? ¿Cuántos perros habían por ahí? Bueno, perros es una frase fuerte, porque exactamente es el término que los judíos usaban para hablar de los gentiles. Todo el que no era judío, ellos le decían, esos perros. Wow. Ahora vea. Las manadas de perros merodeaban todas las ciudades orientales allá. Había manadas de perros. No tenían hogar, no tenían dueños, se alimentaban de la basura y de toda la inmundicia de las calles que encontraban. Peleaban entre ellos, atacaban a los peatones. Ahora vea cómo los judíos veían a los que no eran judíos, como unos perros que andaban por ahí corriendo, molestando. ¿Saben? Los judíos de este tiempo, la mayoría se creían que ellos eran superiores a los demás. Por eso Pablo dice, hey, a tu hermano, míralo como si fuera superior a ti. Mira, muchos de ellos cuando oraban decían, gracias Dios que no me hiciste un perro, ni me hiciste mujer, ni me hiciste gentil. Wow. Bueno, Pablo dijo mucho al usar esta palabra contra ellos, porque prácticamente le devolvió, ¿verdad?, el insulto a ellos. Porque estos judíos están influenciados por algo llamado legalismo. Eran judíos legalistas. ¿Qué es esto del legalismo? Bueno, se refiere a la creencia de que la salvación o que la aprobación de Dios la puede obtener mediante un conjunto de reglas humanas, en lugar de la gracia y la fe. Ellos decían que, bueno, mira, tienen que pasar ciertos requisitos que nosotros pedimos como judíos para que ellos puedan tener la salvación. Y usted me dirá, pastor, pero eso era en ese tiempo. No, mi hermano, vea. Si miramos allá afuera y vemos a la iglesia de hoy, vamos a encontrar iglesias haciendo pacto con Dios para que Dios les haga un milagro. Vemos a la gente haciendo rezos, inclinándose ante imágenes, esperando la respuesta de Dios. Gente entregando sus bienes y siendo engañados para ellos creer que Dios así le va a prestar atención. Cristianos queriendo ser judíos, queriendo practicar la ley mosaica porque piensan que es lo correcto. Normativas humanas. Por eso el Señor dijo, ustedes me alaban con sus labios. Ustedes, vamos a parafrasearlo a lo venezolano, ustedes van a la iglesia y levantan sus manos y lloran. Ustedes van y dan diezmos y dan ofrendas y brincan en el culto y la pasan bien, y ustedes creen que con eso están cumpliendo conmigo. Pero déjenme decirles, su corazón está lejos de mí, porque se han enfocado en practicar
normativas humanas. Muchos están siendo engañados en nuestros tiempos. Les imponen reglas, les imponen normas humanas inútiles. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Vea, el gran problema con los judíos legalistas no era que ellos negaran que Jesús era el Mesías. Ya ellos decían, sí, Jesús es el Mesías. No era que ellos negaban que el evangelio, era el poder de Dios para la salvación. Ellos decían, sí, el evangelio es necesario. Pero ellos insistían que los gentiles, o sea, los que no eran judíos y creían en Cristo, podían llegar a la plenitud, a los privilegios del evangelio a través de la ley de Moisés. Y vamos a hacer un cuadro aquí, para que usted vea la diferencia. Aquí los judíos legalistas y aquí lo que enseñaba el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Sobre las bases de la salvación, los legalistas decían que era por el cumplimiento de la ley, o sea, la circuncisión, el cumplimiento de la ley al pie de la letra, por obras. Pablo decía que la base de nuestra salvación es nuestra fe en Jesucristo, y su gracia. ¿En qué confiaban? Bueno, los judíos legalistas, ellos confiaban en su propia justicia y en sus obras. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros confiamos en la justicia de Cristo. Los judíos legalistas, ¿cuál era su motivación? El miedo, el castigo, la obligación. Pero el apóstol Pablo hablaba del amor a Dios y a Cristo. ¿Cuál era la actitud de los judíos legalistas? Eran orgullosos y siempre tenían juicio hacia los demás. Pero la actitud que enseñaba Pablo era la humildad y la gracia hacia los demás. ¿Cuál era la experiencia que tenían los judíos legalistas? Bueno, ellos eran esclavos de la ley. Estaban metidos en el legalismo extremo. Mientras que Pablo hablaba de la experiencia que él está viviendo, libertad y gozo en el Señor. ¿Cuál era el énfasis, verdad, de los judíos legalistas? La ley y las obras. Pero Pablo enseñaba y hacía énfasis en la gracia y la fe. Por eso Pablo le da esta respuesta que está en el versículo 3. Vamos al versículo 3. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio de Dios adoramos. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Vamos a decirlo en otras palabras para que lo entienda. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Y Pablo dice, bueno, si la salvación dependiera de la circuncisión, ¿verdad? Vamos al versículo 4. Entonces él dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo. En cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, soy intachable. O sea, Pablo está diciendo, si la salvación depende de la circuncisión, de cumplir la ley como ustedes lo están demandando, entonces, bueno, yo puedo hartarme de eso. Y vea, ¿por qué Pablo llegó a perseguir a la iglesia? Bueno, Pablo era un judío de estos legalistas. Que él decía, no, hay que cumplir la ley así. El cristianismo para él era una herejía. Que Cristo haya dicho que era el Hijo de Dios. Saulo no era un asesino a sueldo. Mucha gente ve a Saulo como que andaba con una espada matando a todo el mundo. No. Él no era un asesino a sueldo ni nada por el estilo. Él estaba defendiendo lo que creyó toda su vida. Él pensaba que estaba defendiendo lo que era correcto, la fe correcta, lo que era justo ante Dios. Era importante
para él era importante de dónde venía. Soy de la tribu de Benjamín. Era importante sus rituales. Fui circuncidado al 8º día y de ahí para adelante cumplí la ley. Era importante el celo que él sentía. Por eso dice, yo soy un verdadero hebreo. Conocía las escrituras. Era un fariseo. Y vamos a hacer una pausa aquí. Porque a veces nos dicen, sí, los fariseos. Y uno dirán, ¿dónde salió esta gente? ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, en el Nuevo Testamento se les nombra a estos fariseos. Y ellos eran una secta religiosa judía que se jactaba en su estricta observación de la ley de Moisés y del cuidado con el que evitaban todo contacto con los gentiles. Imagínate, ellos eran de esos que, no, gentil, nada. Gentil eran, ¿cómo eran que los llamaban? Perros. Creían en la vida después de la muerte y la resurrección y que existen ángeles y existen espíritus. La intención de las enseñanzas, escuche, era reducir la religión a la observancia de las reglas y fomentar el orgullo espiritual. O sea, yo cumplo la ley y me exalto por eso. Ellos fueron la causa de que muchos judíos dudaran de Cristo y del Evangelio. Estos eran los fariseos. Y fue enseñado por Gamaliel, quien fue un fariseo reconocido. Era un doctor en la ley y un prominente miembro del Sanedrín. O sea, fue instruido por un Grandes Ligas, vamos a decirlo así. Y Pablo describiéndose dice, bueno, para mí era importante buscar de hacer la voluntad de Dios por medio de la ley. En cuanto a la justicia que la ley exige, dice él, soy intachable. Estas cosas que para él eran tan importantes, ahora cambiaron. ¿Cuándo cambió? Está registrado en Hechos 9, cuando Cristo se le apareció y Cristo le dijo, hey, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí cambió la vida de este hombre. Cuando se le apareció el mismo Cristo. Versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por la causa de Cristo. Otra persona dice, todo lo demás no vale nada. Lo he estimado como pérdida. Lo tengo sin valor. Versículo 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo como estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme con Él. Otras versiones dice, todo lo considero basura. Lo tengo por estiércol. ¿Sabe qué es estiércol? Es excremento. A nada le concedo valor. A ver el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Pablo al ver a Cristo dice, todo lo que para mí tenía valor, ahora es nada. Es basura. Todo eso, de que era la tribu de Benjamín, de que fue circuncidado al 8º día, de que era un fariseo, de que cumplía la ley, para él, todas estas cosas son basura. ¿Pero a qué le da valor Pablo? ¿A un simple conocimiento? No, mi hermano. Pablo había encontrado el tesoro más grande que existe, que era conocer a Cristo. Era conocer a aquel que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. No es un simple conocimiento intelectual como nos quieren enseñar en este mundo, que quieren que a través de hechos, ideas, datos, estudio, investigación, observaciones, experiencias, nosotros adquiramos el conocimiento de Dios. La palabra conocer en la Biblia va más allá de simple conocimiento académico. Es una relación, es intimidad. El conocer en la Biblia no es una simple acumulación de datos. Es una relación. Y vea lo siguiente, a ver si lo entiende con este proverbio. Proverbio 1:7. Ponga la mano así. Ponga su mano. Dice, el temor del Señor, esto es el temor del Señor. Esto aquí simboliza el temor del Señor. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento.
Ahora, el miedo que le tengo a Dios, no es el miedo. Es la devoción, es la reverencia, es el respeto, es la admiración, es el reconocimiento que yo tengo de Dios. Cuando ese conocimiento de Él se reposa allí, entonces allí va a haber una relación, mi hermano. Un hombre no puede ser sabio hasta que no conoce a Dios. Usted puede saber mucho, usted se puede saber todos los libros del mundo, pero si usted no conoce a Dios, usted es un necio. Por Proverbio 9:10 dice, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. El hombre no va a adquirir entendimiento hasta que no tenga el conocimiento pleno de Dios. Lo más importante que tiene el ser humano, ¿qué es? Y usted puede decir, mi vida, mi trabajo, mis hijos, mi esposo. No, lo más importante que tiene el ser humano es el conocimiento que pueda tener de su Creador. Y llegar a tener una vida plena. Porque cuando conocemos a Dios, llegamos a tener una vida plena. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 17:3, el Señor orando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En otras palabras, mis hermanos, aquí en la eternidad donde estemos, jamás vamos a agotar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo ahora le da mayor importancia al incomparable valor que tiene de conocer a Jesucristo. El anhelo de Pablo, y debería ser el anhelo de todos nosotros como creyentes, es cada día crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Esto no lo voy a hacer brincando en la iglesia. Esto no lo voy a hacer leyendo pedacitos de la Biblia. Esto no lo voy a hacer escuchando devocionales de 3 minutos. Esto lo voy a hacer yo meditando, yo escudriñando, yo profundizando, yo sumergiéndome en su palabra. Pablo reconoce que no es por cumplir las instrucciones humanas. Pablo reconoce que no es cumpliendo la ley como enseñaban estos judíos legalistas, sino que es por Cristo. Versículo 9. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. ¿Acaso hay alguien, mi hermano, que pueda cumplir toda la ley? Tal vez usted me puede decir, yo cumplo esto. Pero déjame decir lo que dice Santiago 2:10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece a todas. Nosotros no podemos cumplir la ley, hermanos, por más que nos esforcemos, por más que hagamos. Necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos esa gracia, necesitamos tener esa fe. Pablo entendió la propiciación de Cristo por nosotros. Y usted mira, ¿qué es eso? Bueno, propiciar es pacificar la ira de un ofendido. Y tú y yo hemos ofendido toda nuestra vida a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, cargó con toda la ira de Dios, como dijimos hace rato. Y resuelto este problema de la ira, ahora tenemos paz con Dios. Vea lo que dice Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Y así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Le has dado el debido valor al sacrificio de Jesús? ¿Le has dado el valor al conocimiento que Dios te ha revelado de Cristo? Porque necesitamos valorar, necesitamos conocer a Cristo, mi hermano. No el que te predican allí, el Cristo happy, ay sí, aquí está Cristo y ahora todo va a ser bien y todo va a ser bonito y salen los arcoíris, salen los no, no. Sino al Cristo
de la Biblia. Usted me dirá, ok, entiendo lo que nos está diciendo Pablo. ¿Cómo yo puedo crecer en el conocimiento de Cristo para valorarlo? ¿Cómo lo hago? Bueno, gracias a Dios nos dejó a su Santo Espíritu y nos dejó medios de la gracia para que nosotros podamos ayudarnos a eso. ¿Qué son los medios de la gracia? Bueno, son instrumentos ordenados por Dios, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos pueda capacitar para nuestra santificación. Estos medios, está la palabra de Dios, está la oración, está la meditación de la palabra, el cumplimiento de lo que llamamos sacramentos, ¿verdad? El bautismo, la Santa Cena, escúchenme, la eficiencia de estos medios está relacionada con el uso que hacemos de ellos. Ay, sí, Dios nos dejó los medios de la gracia para nosotros crecer, ¿verdad? En el conocimiento. Pero usted lee la palabra, no. Usted ora, no. Usted va a la iglesia, no. Usted medita la palabra, no. Entonces, ¿cómo vas a crecer? Necesitas orar. Necesitas estar en la palabra. Necesitas ir a la iglesia y tener comunión con tus hermanos. Necesitas, el que no ha sido bautizado, ser bautizado. Y participar todos en la Santa Cena. Recuerdo lo que le decía la prédica pasada. La salvación es solo del Señor. Pero la obra santificadora, tú y yo participamos juntamente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es decir, tú vas a santificar y tú no haces nada y Él te está santificando. No. Tú tienes también que hacer tu parte. Buscar y orar cada día más. Sumergirte más en la palabra. Usa los medios de la gracia que Dios te ha dejado. Porque cuando ya conocemos su verdad, cuando ya empezamos a ver su palabra, ya empieza el Espíritu Santo a hablarnos a través de su palabra, entonces ya yo quiero es estar metido en la presencia de Dios. Y ahí cuando entiendo lo que dice Mateo 6, versículos 6 al 8, lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Dice, cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y allí hable en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen porque van a hablar mucho, Dios les va a hacer caso. No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Hermano, cuando tú empiezas a... Porque muchos dirán, mira, entonces voy a meterme en el cuarto. Digo, Dios, aquí estoy. Dios, mira, necesito un apartamento, necesito un nuevo trabajo, necesito un carro. No es eso. Porque la palabra empieza a trabajar en ti. Ya cuando tú vas delante de Dios, tú empiezas a orar y a pedir conforme a su voluntad. Entonces el Señor oye. Intimidad. Yo necesito intimidad en mi oración con Dios. Y cuando yo voy a la palabra y esa palabra empieza a trabajar en mí, yo voy a la oración, entonces esto va a tener un resultado. ¿Sabes qué? ¿Cuál es? Obediencia. No obediencia porque si no te vas al infierno, porque si no Dios te va a mandar un rayo y te va partiendo. No. Obediencia porque amo a Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede confiar en el consejo de Cristo? Y yo sé que todos van a decir, sí, por supuesto. ¿Y por qué no lo obedeces entonces? Escúchame. Cristo es la sabiduría. Y todo lo que vamos a recibir de Cristo siempre para nosotros, los cristianos, va a ser bien. Tal vez usted dirá, hermano, sí, hay unas cosas que yo a veces no veo que sean bien, pero es bien para ti. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Por lo tanto, todo lo que vamos a recibir de Él va a ser un buen consejo. Colosenses 2:3 dice, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Hermano, ¿por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo obedeces? No hay nadie más sabio que Él. Lo que Cristo dice, eso es, hermano. Mira, no, porque sigues diciendo que sí. O sí, y porque sigues diciendo que no. Ve a Jesús lo que dijo. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Que no te importe lo que veas, obedécelo, porque Él está obedeciendo a su Padre. Que no te importe lo que te digan, obedécelo, porque Jesús te está diciendo lo que dice su Padre. Mire, Cristo tiene que ser la base de todas nuestras decisiones. No tomes decisiones a la ligera, no tomes decisiones por tomar una decisión y ya. Involucra a Cristo. Él es más sabio que tú y Él te va a dirigir a tomar la mejor decisión. Proverbios 3, 5, 7. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio de tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Bueno, no te dejes engañar por tu corazón. No te dejes engañar por las corrientes de este mundo. No quieras entender a Dios. Solo obedécelo. Si tú vas a su palabra y empiezas a escudriñar su palabra y estás en oración e intimidad con Él, no hace falta decirte, hermano, usted tiene que ser obediente. No, ya tú vas a ser obediente por amor. Filipenses, vamos a versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Vea, Pablo está diciendo, lo he perdido todo. No está diciendo, bueno, perdí algunas cosas. No, he perdido todo. En otra palabra, Pablo está diciendo, si lo decimos a los venezolanos, dice, he perdido mi tiempo toda la vida. Me quedé sin nada. Por lo que tanto luché, por lo que tanto me esforcé, cuando lo comparé a Cristo, me di cuenta que todo lo que yo he hecho en esta vida ha sido pérdida. Yo no sé cuántas veces yo he repetido esto, pero lo he dicho a tantas personas. Cómo me hubiese gustado conocer a Cristo desde niño. He perdido tantos años de mi vida porque al comparar toda mi vida con Cristo, mi vida es nada. Mi vida no tiene valor. Pablo dice, lo único que deseo es conocer a Cristo, sentir el poder de su resurrección. Pero no solo quiere experimentar ese momento de glorificación. También Él dice, quiero sufrir porque Él sufrió. Quiero morir por Él porque Él murió por mí. Recuerde, así como se nos concedió creer, también se nos concede sufrir por Cristo. Es decir, es que tiene tanto valor Cristo, que hasta lo malo que Él pasó para mí, tiene valor. Si observamos bien las enseñanzas de esta carta a nuestros queridos hermanos, si meditamos en la enseñanza que el Espíritu Santo está transmitiendo a través de Pablo aquí, nuestra vida cristiana va a cambiar. Y usted no va a seguir siendo el cristiano que es hoy. Cristo no se aferró a su vida, sino que la entregó. Y nosotros hacemos eso delante de Dios. Me rindo a ti. Tómame. Úsame. Haz lo que quieras conmigo.
nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo, Señor. Esa será realmente nuestra oración. Señor, si tengo que sufrir, pues que sufra. Si tengo que morir, pues que muera. Y esta frase de esperanza y de consuelo de Pablo: y espero que Dios me conceda resucitar el día de los muertos. Yo creo que ese es el deseo de todos, ¿verdad? Ese día final, que el Señor diga: ya está todo hecho. Ya está todo hecho. Iglesia, valorar el conocimiento de Cristo es esencial para nuestra vida cristiana y para nuestra santificación. Entiéndelo. Y no puedo darle valor a Cristo si no lo veo en su palabra, si no tengo intimidad con Él, si no obedezco su palabra. No le voy a dar valor. Si te dedicas a conocer a Cristo, ten en cuenta que todo lo que tienes alrededor va a perder valor. Ya lo que para ti era, ya cuando lo comparas hacia lo de Cristo, Dios mío, esto es una basura, esto es estiércol. Pregunta: ¿realmente estás buscando a Cristo? ¿Realmente le estás dando el valor que Él tiene? Y Señor, te queremos pedir perdón porque no te hemos dado el valor que tú tienes. Que tú estás por encima de todas las cosas. Que eres el primero, el número uno. Y en nuestra vida a veces Cristo no es el número uno porque simplemente no le damos el valor que Él tiene. Si usted quiere alcanzar la excelencia en Cristo, bueno, valora el conocimiento que tiene de Él. Y cada día busca de conocerlo más y más a través de los medios de la gracia.